Buenas tardes, soy el doctor José Alfredo Durán Torres, responsable del taller de teatro para jóvenes estudiantes de la Casa de la Cultura de Morelia, que depende de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Ahorita vamos a ver la estructura interna del texto teatral. En un libreto que usualmente es como se denomina el texto dramático, se advierten varios elementos estructurales, a razón, el título de la obra, la lista de personajes que intervienen en la misma, que en ocasiones se describen por edad, sexo o parentesco, y que aparecen por orden de importancia o de intervención. Las acotaciones, que son las indicaciones que hace el autor al posible director o al lector de la obra. Estas acotaciones están escritas entre paréntesis y en letra cursiva. Los actos, que el texto puede ser también dividido en tres o cuatro o más, a veces nada más uno, y estos además se dividen en escenas o cuadros que proporcionan una progresión dramática a la historia. Los cuadros indican un cambio en la atmósfera o en la escenografía, y las escenas están planteadas para cuando sale o entra un personaje a la misma. Sin embargo, también se pueden armar por secuencias, es decir, por una acción específica. Para determinar su estructura interna se pueden advertir las siguientes partes, y esto es muy importante: el planteamiento de la obra, el desarrollo de la misma, el clímax y el desenlace, aunque en algunas veces están precedidas por un prólogo y pueden terminar en un epílogo. El prólogo tiene su origen en el teatro griego, donde en el inicio de la obra uno de los personajes inicia profiriendo unas palabras al probable público para explicar la situación inicial de los hechos que se verán en el transcurso de la obra, dando incluso datos del lugar y el tiempo histórico de la misma. Y el epílogo, que es la conclusión, que tiene el mismo u otro personaje que realiza el prólogo como cierre o discurso de la historia, donde normalmente nos habla de una reflexión desde el punto de vista moralizante o ético del acontecimiento interactuado por los personajes. Vamos a ver de qué se trata cada una de estas partes. El planteamiento. Este indica la presentación de los personajes, su carácter y el contexto en que se desarrolla la obra en el momento de presentar al protagonista, su objetivo y el contexto en el que se desarrolla. Esto incluye la atmósfera y el resto de personajes que resultan relevantes para la historia. Dentro del planteamiento se hace presente una primera detonación o punto de giro que marcará el devenir de la historia. El desarrollo del conflicto. Esta es la progresión dramática que presentan los personajes debido a su propio conflicto con él mismo y con relación con los demás personajes, hasta que llega un punto de tensión que se rompe para aparecer el nudo. Aquí aparecen los obstáculos a los que tendrá que hacer frente el protagonista si quiere alcanzar su objetivo final. Por lo general, debe emprender un viaje interno o externo que lo llevará a un momento de catarsis en el momento justo, en el lugar donde se desarrolla la mayoría de los acontecimientos y donde se desarrolla el conflicto. En este momento es de suma importancia la progresión dramática, que debe ir de menor a mayor, provocando las tensiones que debe saltar el protagonista que busca sus propios objetivos. Después de esto sigue el clímax. El clímax es donde aparece una existencia emocional urgente para desatar el final de los acontecimientos. El protagonista debe enfrentarse a su mayor obstáculo si desea alcanzar su objetivo. El momento del clímax se produce cuando el protagonista llega a un punto álgido de la historia
a causa del descubrimiento que él mismo buscó de acuerdo a sus acciones que emprendió en el transcurso de la historia. Esta detonación climática produce un estado catártico en el espectador que lo lleva a una identificación con sus propias experiencias personales. Aristóteles le llamaba a un estado de purificación debido al estado de terror o piedad que produce el hecho dramático en este punto. Para que así sea, el clímax, debe constituir el punto máximo y estar a la altura de la progresión dramática. Por último, viene el desenlace, que es el resultado de la acción de los personajes que puede ser a favor o en contra de los protagonistas, o sea, la felicidad o la desgracia. Hasta aquí la estructura interna del texto dramático que nos lleva a hacer un análisis para que los actores puedan interpretar la obra adecuadamente de acuerdo al tono que el mismo texto dramático le proporciona al director y al elenco que se va a encargar de protagonizar la obra ante un público. Gracias y buenas tardes.